Paciente: Elías G., 22 años. Ingresa a urgencias con quemaduras de 3er grado en el rostro. Pero no hay fuego. No hubo explosión. Sus retinas ya no existen. El informe oficial dice que se quedó mirando al sol durante 4 horas bajo el efecto de ácidos experimentales. Pero el sol crea sombras. Y las cuencas de los ojos de Elías no tienen sombra, tienen luz. Luz que sale de adentro hacia afuera. Elías no se quemó mirando una estrella de hidrógeno. Se quemó mirando algo que estaba parado en la esquina de su habitación y que tenía demasiados ojos para ser de este mundo. Buenas noches. Solemos pedir iluminación, pedimos ver la verdad, pero olvidamos que el ojo humano es un órgano frágil, una lente hecha de gelatina y agua sucia. Si la verdad es un sol, mirarla de frente no te hace sabio, te cocina el cerebro. El archivo de hoy proviene de un dictáfono digital robado de la sala de enfermería del sanatorio de Nuestra Señora del Pilar, en Huesca. El enfermero que graba se llama Tomás, un hombre de 40 años, cansado, divorciado, alguien que pensaba que ya lo había visto todo en psiquiatría. Su paciente, Elías, está atado a la cama en la habitación 304. El diagnóstico oficial es psicosis autolesiva, pero Tomás ha pasado las noches limpiando a Elías. Ha escuchado sus susurros y sabe que lo que hay en esa habitación no es locura, es radiación teológica. Elías era un estudiante de teología obsesionado con la geometría sagrada. Quería ver a un ángel. No a los ángeles de las pinturas, esos con alas de paloma y túnicas blancas. No. Quería ver a un Ofán, las ruedas del carro de Dios, estructuras de fuego berilo, cubiertas de ojos, que giran eternamente. Elías dibujó el diagrama, y la cosa bajó. La Biblia dice que nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. Pero Elías no murió. Su castigo fue peor. Sobrevivió. Y ahora, ciego, atado y sedado, sigue viendo la rueda girar dentro de sus párpados cerrados. La pregunta forense es si la iluminación espiritual quema los nervios ópticos y destruye la mente. ¿Por qué seguimos buscándola como si fuera un premio y no una advertencia de peligro biológico? Con una voz susurrada y temblorosa, el enfermero Tomás grabó lo siguiente. Son las 3 de la mañana. Elías por fin se ha dormido. Le hemos tenido que triplicar la dosis de morfina. Cuando ves a Elías, lo primero que notas es su piel. Es traslúcida. Puedes ver las venas azules latiendo bajo su frente, como si la luz del Ofán hubiera quemado la opacidad de su carne. Pero lo peor no es lo que se ve, es lo que él siente. Los médicos lo llaman sinestesia extrema irreversible. Yo lo llamo infierno en la tierra. Elías no ve negrura. Dice que ve ruido.
Su cerebro interpreta ahora todos los estímulos sensoriales de forma cruzada y violenta. Ayer intenté cambiarle las sábanas. En cuanto la tela de algodón rozó su piel, Elías empezó a vomitar bilis. Gritaba que se lo quitaran. Me dijo, con la voz rota, «Tomás, por favor, quítame esta lija. Sabe a cobre. La sábana sabe a moneda oxidada en mi boca». El tacto suave de la tela, su cerebro lo traduce como un sabor metálico y nauseabundo en la lengua. Intentar alimentarlo es una tortura. La semana pasada le di gelatina de fresa, algo suave. En cuanto la cuchara tocó sus labios, se tapó los oídos gritando de dolor. Se puso a sangrar por la nariz, del esfuerzo. Me dijo, «No me des eso. Suena demasiado agudo». La gelatina suena como un cristal rompiéndose dentro de mi cráneo. Para Elías, el sabor dulce es un pitido de alta frecuencia que le taladra el tímpano. El olor a desinfectante del pasillo dice que lo siente como si alguien le pasara una aguja caliente por detrás de los ojos. El cerebro de Elías se ha convertido en una radio mal sintonizada. Capta todas las estaciones del universo a la vez y a todo volumen. Su sistema nervioso no filtra la realidad, la recibe cruda. Y mi pregunta es, si nuestros sentidos son filtros diseñados para protegernos de la inmensidad de la realidad, ¿qué pasa cuando le pides a un ángel que te quite el filtro? ¿Te vuelves un dios o te vuelves una antena que solo sabe transmitir dolor? Le pregunté por qué. ¿Por qué un ángel haría esto? Elías, llorando sangre oscura por esos ojos grises, me dijo la verdad. Me dijo que la luz del Ofan no solo le quemó la vista física, le iluminó por dentro. Me susurró con un miedo profundo. La luz es un espejo, Tomás. Y el arrepentimiento pica. Pica como hormigas debajo de la piel. Elías vio su propia curiosidad. No era científica, era vanidad pura. Él quería ser especial. Quería ser el único humano en ver los engranajes de Dios. Quería sentirse superior a sus compañeros de facultad. Era puro egoísmo, disfrazado de intelecto. Y la cosa, esa rueda llena de ojos, lo miró y lo obligó a verse a sí mismo con la misma claridad de alta definición. Vio cada pensamiento sucio, cada mentira, cada momento de arrogancia. Lo vio todo a la vez, amplificado por la luz divina. Y su ego no aguantó la presión. Estalló. El ángel lo castigó dándole exactamente lo que pidió. Ahora lo siente todo. Lo ve todo. Pero su cuerpo es demasiado pequeño, demasiado sucio y demasiado humano para contener esa inmensidad. Dicen que la ignorancia es felicidad. Elías es la prueba viviente. Él pidió la verdad absoluta y la recibió. Pero la verdad sobre uno mismo es el ácido más corrosivo que existe. La pregunta aterradora es, si un ángel bajara hoy y te obligara a ver cada uno de tus pecados y defectos con claridad perfecta, sin excusas ni justificaciones,
¿Tu mente sobreviviría a la visión? ¿O preferirías arrancarte los ojos para no tener que mirarte? A veces pienso que debería renunciar, porque anoche pasó algo. Elías estaba en su rincón, meciéndose. Llevaba los ojos vendados. Me acerqué para darle su medicación, y él me agarró la muñeca. Su mano estaba ardiendo, fiebre de 40 grados. Me acercó su cara a la mía y sonrió. Pero no era una de alegría. Era la sonrisa de alguien que ha entendido un chiste macabro. ¿Lo oyes, Tomás?, me dijo. ¿Oyes cómo huele tu miedo? Me quedé helado. Hueles a vinagre caliente, continuó. Y tu corazón, el latido de tu corazón se ve de color púrpura. Es un púrpura sucio, Tomás. Estás triste. Estás cansado de tu esposa. Me solté y salí corriendo. Me encerré en el control de enfermería. Pero, Dios mío. Mientras grabo esto, estoy mirando mi café. Y juro por mi madre que puedo escuchar el vapor saliendo de la taza. Suena como un susurro. Suena como miles de ojos parpadeando a la vez. Clic. Clic, clic. Elías dice que la luz del ángel es contagiosa, que una vez que la frecuencia entra en un cuarto, rebota en las paredes y se mete en los huesos de los demás. Creo que me voy a ir a casa. Creo que voy a apagar todas las luces. Pero tengo miedo de cerrar los ojos y darme cuenta de que el silencio ahora tiene sabor. Con un tono de advertencia final, el archivero concluye el expediente. El enfermero Tomás solicitó la baja médica 2 días después. Diagnóstico: migrañas severas con aura visual y alucinaciones olfativas. En su último mensaje de voz, se le escucha repetir una y otra vez: el silencio sabe a ceniza. El silencio sabe a ceniza. En cuanto a Elías, sigue en la habitación 304. Vive en la oscuridad absoluta. Pero para él, la oscuridad no existe. Su sistema nervioso se ha convertido en una antena perpetua que traduce el dolor de existir en una sinfonía grotesca. Quiso ver a un ángel bíblicamente correcto y descubrió por qué, en las Escrituras, cada vez que un ángel aparece, lo primero que dice es: no temáis. No es un saludo amable. Es una orden de contención de daños, porque su naturaleza es incompatible con nuestra biología de carbono. Somos cables de cobre intentando conducir un rayo cósmico. Si alguna vez sientes curiosidad por lo oculto, si alguna vez quieres abrir tu tercer ojo, recuerda a Elías. Y recuerda que hay cosas que es mejor no ver, porque una vez que las ves, ya no puedes dejar de sentirlas en tu propia carne. Buenas noches. El perro se levantó, no en 4 patas, en 2. Escuché su columna vertebral estirarse, con un sonido de ramas secas. Su hocico se retrajo hasta el cráneo. El pelaje sarnoso se hundió en sus poros y fue reemplazado por una sustancia viscosa, negra, y su sombra, la sombra que proyectaba en la pared de ladrillo,
desplegó alas. Cito la entrada del 15 de agosto de 2001. La caligrafía es frenética, casi ilegible por el temblor de la mano y las manchas de vino barato. Samuel escribe: levanté la piedra, iba a matarlo. El perro estaba ahí, arrinconado contra la basura, enseñando los dientes amarillos, sarnoso, sucio. Grité: muérete, bestia del infierno. Pero cuando mi brazo bajó, la física se rompió. El perro no chilló, nada de eso. No eran alas de plumas, eran alas de brea, pesadas, enfermas, goteando una oscuridad líquida sobre el asfalto de Bogotá. Caí de rodillas. No estaba frente a un animal, estaba frente a un principado que había olvidado cómo volar. Tengo en mi escritorio dos objetos que no deberían coexistir en el mismo universo racional. A mi izquierda, el diario de Samuel, un alcohólico devoto que murió en 2002. A mi derecha, el informe genético de su hijo, Daniel, un joven de 20 años cuya sangre, según el laboratorio, tiene una estructura molecular que desconcierta a los hematólogos. La historia que voy a desglosar hoy no es un cuento de fantasmas, es un caso de jurisprudencia divina. La teología nos enseña que el perdón es un regalo infinito, que no importa cuán bajo caigas, si te arrepientes, la luz vuelve a ti. Pero hay una pregunta técnica que ha torturado a los místicos durante siglos. ¿Por qué ese regalo es exclusivo del Homo sapiens? ¿Por qué el barro tiene derecho a la redención y el fuego no? Samuel era un hombre roto. La noche del incidente rompió su voto de sobriedad, bebió hasta perder la motricidad fina y aceptó carne de Dios, hongos psilocibios de alta potencia. Samuel no buscaba diversión, buscaba anestesia, pero los psicodélicos no le dieron olvido, le dieron visión. Le quitaron los filtros sensoriales que nuestro cerebro usa para mantener la cordura. Y cuando caminaba de regreso a casa, bajo la lluvia ácida de la ciudad, se encontró con la prueba de fe definitiva: un perro callejero, una piedra en la mano y una decisión que cambiaría la genética de su descendencia para siempre. Samuel iba a cometer un acto de crueldad animal, pero el perro resultó ser algo más antiguo que la ciudad misma, algo que usaba la forma de un perro como un disfraz de vagabundo. Y aquí está la pregunta que define este expediente y que quiero que mantengan en mente. Si un demonio, un ángel caído, se disfraza de perro sarnoso para sobrevivir en las calles de los hombres sin ser detectado, ¿cuántas veces has pateado, ignorado o escupido a algo que, en otro tiempo, se sentaba a la derecha del trono de Dios? Continuemos con el análisis del diario. Página 42. Samuel describe la intervención divina no como una luz cálida, sino como un trauma acústico. Escribe: el cielo se abrió, pero no bajó una paloma, bajó una frecuencia. Un pilar de luz fría, quirúrgica, golpeó el callejón. Era un ángel, pero no tenía rostro, ni túnica. Era sonido puro. Una vibración tan alta que hizo sangrar mis encías. El ángel golpeó a la criatura de humo. La aplastó contra el asfalto mojado con una espada que no cortaba carne, cortaba la voluntad. Samuel
En su estupor, esperaba ver al monstruo rugir, esperaba fuego del infierno, pero lo que vio fue patético. El demonio lloraba. La criatura de brea se cubría la cara deforme con sus garras negras, sollozando como un niño asustado al que su padre está golpeando. Y entonces, la entidad habló. Samuel transcribe sus palabras con un pulso tembloroso. La voz del demonio sonaba como carbón crujiendo bajo presión. Le dijo a Samuel: «¿Ves esto, humano? Él me golpea, él me castiga. ¿Y sabes por qué?». El demonio señaló al perro sarnoso, que ahora dormía tranquilo en una caja de cartón, separado de la entidad espiritual. «Yo solo estaba protegiendo al animal. Tú ibas a matarlo con esa piedra. Tú, el borracho. Tú, el pecador». El demonio miró hacia la luz del ángel y luego miró a Samuel a los ojos. «Y ahora, tú vas a pedir perdón y él te lo va a dar. Vas a ir a tu casa, vas a rezar un Padre Nuestro y te sentirás limpio. Pero a mí, que solo defendía a una criatura inocente de tu violencia, a mí me condenan eternamente». Yo era Samael, guardián de las bestias del Edén, protegía a los que no tienen voz. Pero cuando cuestioné la expulsión de Adán, me quitaron las alas. Ahora solo puedo observar, ver cómo los humanos torturan a mis protegidos, y no puedo hacer nada. Excepto esta vez. Esta vez me atreví a intervenir, y él me castigó por ello, porque un caído no tiene derecho a la compasión. El ángel desapareció. El demonio se disolvió en la lluvia. Samuel se quedó solo. Esa noche, algo se rompió en su cerebro, o tal vez algo se arregló. Samuel no durmió durante 3 semanas. Empezó a investigar, no en la Biblia, sino en la experiencia directa. Buscó más hongos, buscó floripondio. No era vicio, era investigación teológica de campo. Samuel entendió que el velo entre mundos es químico. Necesitaba estar al borde del colapso neuronal para volver a sintonizar esa frecuencia. Su obsesión era la justicia administrativa de Dios. Cito textualmente una nota al margen del diario. Si Dios es justo, la geografía no debería importar. ¿Por qué el perdón depende de tu código postal cósmico? ¿Por qué si naces en el barro tienes pase libre, pero si naces en el fuego tienes cadena perpetua, sin libertad condicional? Samuel quería hablar con la gerencia. Quería proponer un trato comercial. Llegó a una conclusión peligrosa. El sistema está amañado a favor de la humanidad. Los humanos tienen pase libre gracias a nuestra ignorancia y estupidez. Los ángeles tienen cadena perpetua gracias a su conocimiento perfecto. Y mi pregunta es para ustedes. Si tuvieras la oportunidad de hablar con Dios cara a cara, sabiendo que Él te escucha, ¿pedirías perdón por tus pecados como un siervo obediente? ¿O le pedirías explicaciones por su crueldad administrativa como un abogado defensor? Nueve meses antes del nacimiento de Daniel, Samuel logra su objetivo. Una sobredosis controlada que detuvo su corazón por 2 minutos, en ese umbral entre la vida y la muerte. Samuel escribe que no vio un trono dorado, vio una ecuación, una estructura matemática viviente que sostenía la realidad, y una voz, no una voz de hombre, sino una voz que resonaba en la médula ósea.
Samuel planteó su caso. Pidió clemencia para Samael, el demonio del callejón. «Hazlo humano», suplicó mi padre. «Dale la oportunidad que me diste a mí. Deja que se gane el cielo o el infierno como un hombre, sudando, sangrando, muriendo. Quítale la inmortalidad y dale mortalidad». La voz respondió, no con amor, sino con lógica de intercambio equivalente. La ley es el equilibrio. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Los ángeles caídos no tienen recipiente biológico. Son energía pura de alta densidad. Para entrar en el ciclo de la carne necesitan un hueco. Necesitan un alma que les ceda su lugar en la fila. Necesitan una esencia vital que pague su entrada a la biología. Samuel no lo dudó. Era un hombre que se odiaba a sí mismo. «Toma la mía», dijo. «Mi vida es un desperdicio. Soy un borracho que casi mata a un perro. Úsame a mí como moneda de cambio». Dios, o la ecuación, aceptó el pago, pero le dio una advertencia clínica. El cambio no es magia, es biología. La semilla debe ser plantada, y tú te secarás para que él florezca. Al día siguiente, Samuel despertó en el hospital. Su esposa lloraba de felicidad. Estaba embarazada, pero Samuel no sonrió, porque sabía lo que acababa de invitar a entrar en el útero de su mujer. Tengo aquí los reportes médicos de Samuel durante esos 9 meses. Los doctores estaban desconcertados. Samuel empezó a sufrir una atrofia celular acelerada. Se secaba. No tenía cáncer, no tenía un virus. Simplemente su energía vital se estaba transfiriendo. Perdió el apetito, perdió el color. Su piel se volvió gris ceniza y fría al tacto. Se pasaba los días sentado en una mecedora mirando la barriga de su esposa. Su madre decía que la miraba con amor, pero al leer los diarios sabemos que la miraba con terror reverencial. Sabía que él era el combustible. Estaba siendo drenado, gota a gota, para construir el sistema nervioso de su hijo. Estaba pagando la cuota de entrada para el inquilino. El 15 de mayo de 2002, Samuel murió. Infarto masivo en la sala de espera del hospital. El forense anotó la hora de la muerte, 3:33 de la madrugada. Exactamente el mismo minuto en que el obstetra cortó el cordón umbilical de Daniel en la sala de partos contigua. El trueque se completó con precisión suiza. Un alma salió por la puerta de atrás y algo más entró por la puerta principal. Samuel murió creyendo que salvó a un ángel caído, dándole una oportunidad humana, pero el precio fue su propia existencia. Daniel creció sin padre, creyendo que era hijo de un drogadicto, pero la biología forense no miente. Y la pregunta es, si tu padre vende su alma y su energía vital para que tú nazcas, ¿de quién es realmente el cuerpo que habitas? ¿Es tuyo o eres solo el traje nuevo de algo que ha estado esperando milenios para volver a sentir el calor del sol? He entrevistado a Daniel, o a lo que sea que responda por ese nombre. Tiene 20 años, estudia arquitectura, pero su fisiología cuenta otra historia. Daniel me confesó incidentes que él llama fallos de la memoria genética. Hace una semana, un asaltante lo amenazó con un cuchillo. Cualquier humano sentiría miedo, adrenalina, pánico. Daniel no sintió nada. Sintió nostalgia.
sintió una tristeza infinita y antigua, como quien mira a un niño rompiendo un juguete. Miró al asaltante a los ojos, y sus pupilas, según el reporte policial del agresor, cambiaron. El criminal dijo que vio 2 pozos de brea ardiendo. Dijo que vio el vacío. Tengo aquí su análisis de sangre, rechazado por la Cruz Roja. Su sangre coagula demasiado rápido. Al contacto con el aire, se vuelve negra, espesa, casi como alquitrán, y cicatriza en segundos. La enfermera que tomó la muestra renunció al día siguiente. Dijo que estar cerca de él le provocaba náuseas y una sensación de estar siendo cazada. Pero lo más inquietante es su confesión final. Daniel me dijo: archivero, si soy humano, ¿por qué no siento amor cuando veo a mi madre? Ella me abraza y yo solo siento gratitud. La gratitud que sientes por una herramienta útil o por un envase que te sirvió para cruzar una frontera. Daniel terminó nuestra entrevista con una frase que me ha impedido dormir. Me dijo con una voz que resonaba en el pecho, una octava más baja de lo normal: a veces, cuando estoy solo en mi cuarto y trato de rezar, siento que Dios se ríe, porque Él sabe que el trato tenía trampa. Me hizo humano, sí, me dio carne, me dio mortalidad, pero me dejó los recuerdos. Recuerdo la caída, recuerdo el frío del espacio interestelar, recuerdo el olor del Edén antes de que ustedes lo pudrieran. Yo no pedí nacer para ser bueno, archivero. Pedí nacer para ser libre. Esta es la historia de Daniel, un caso de delirio hereditario, o la prueba de que la inmigración celestial existe. Samuel salvó a un demonio, pero para hacerlo, tuvo que sacrificar a su verdadero hijo, porque el cuerpo de Daniel es solo un traje biológico para un pasajero que no pertenece a este mundo. Y tú, cuando te miras al espejo y ves un destello extraño en tus propios ojos, ¿estás seguro de que el alma que ves es la primera que usa ese cuerpo? ¿O también eres un refugiado de una guerra que ocurrió antes de que naciera el tiempo? Buenas noches. El olor a carne quemada inundó el túnel en un segundo. El minero no gritó de dolor, gritó de comprensión, porque en ese instante supo que el rescate no era gratis. El ángel no lo estaba salvando, le estaba cobrando. No imaginen a un hombre con alas. Olviden las pinturas del Renacimiento. Eso es marketing. Lo que bajó al nivel 0 de la mina de Potosí no tenía plumas, tenía aristas. Era una estructura de luz sólida, azul, fría. Una columna de geometría imposible que atravesó 2 kilómetros de granito sin romper la roca, como un láser atravesando el agua oscura. En su centro no había un rostro bondadoso. Había superficies planas, espejos giratorios que flotaban alrededor de un núcleo de fuego pálido. Y si mirabas a esos espejos, no veías a Dios. Te veías a ti mismo, pero te veías viejo. Te veías muerto. Te veías dentro de un ataúd, pudriéndote. Esa cosa, esa entidad de rescate, extendió una extremidad que no era una mano. Era un haz de calor concentrado.
Agarró el brazo del minero atrapado y no lo levantó con suavidad. Lo cauterizó. Hoy les voy a contar la historia completa. La historia de un hombre que invocó a Dios dentro de la iglesia del diablo. Buenas noches. Para entender el horror de este caso, primero deben entender el lugar. El Cerro Rico de Potosí, la montaña que financió el Imperio Español y que se ha tragado a 8 millones de vidas humanas en 5 siglos. Los mineros locales tienen una regla de oro. Arriba, en la superficie, Dios manda. Pero abajo, en la oscuridad de los socavones, manda el tío. El tío es una representación del diablo, una figura de barro con cuernos a la que se le ofrecen hojas de coca y alcohol para que no provoque derrumbes. Es un pacto de protección mafiosa. Pero Remigio Huanca rompió la regla. Remigio no le rezaba al tío. Remigio le rezaba a algo que venía de mucho más arriba. El testimonio clave de este expediente proviene de don Evaristo, un anciano que trabajó bajo las órdenes de Remigio en el 48. Evaristo grabó su confesión en una cinta de cassette, poco antes de morir en 2010. Su voz, rasposa por la silicosis, describe a Remigio no como un santo, sino como un hombre atrapado en una deuda impagable. Remigio era el capataz del nivel 0, la zona más profunda y peligrosa. Evaristo cuenta que una tarde se quedó atrás en el túnel 7. Vio a Remigio parado frente a una grieta oscura en la roca viva. Estaba hablando solo. Evaristo se acercó despacio, apagando su lámpara de carburo. Remigio estaba llorando en silencio, tocándose las costillas con desesperación. Susurraba: «Todavía no. Todavía me sirve este cuerpo. Dame un poco más de tiempo, por favor». Evaristo pisó una piedra. El sonido hizo eco en el túnel. Remigio se giró de golpe. Sus ojos, según la grabación, brillaban en la oscuridad con una luz azul pálida, como fuego fatuo. ¿Con quién hablaba don Remigio?, preguntó Evaristo, temblando. Remigio lo miró con una tristeza infinita, antigua. Con el prestamista, Evaristo. Me recuerda cada día cuánto le debo. Y los intereses están subiendo. La carne ya no alcanza para pagar. Con un tono cínico y directo, les digo lo siguiente. Remigio hablaba de una deuda, pero no de dinero. Hablaba de una deuda biológica. Su longevidad no era natural, era comprada. Y aquí está la pregunta que define este expediente. Todos queremos vivir para siempre, o al menos vivir más tiempo. Pero si un ángel bajara hoy y te ofreciera 100 años más de vida a cambio de una parte de tu cuerpo cada década, ¿qué estarías dispuesto a perder primero? ¿Un dedo? ¿Un ojo? ¿O tu propia humanidad? Continuemos con la cinta de Evaristo. Minutos después de esa conversación, la montaña rugió. Fue una bolsa de gas grisú. Explotó en la galería vecina. La onda expansiva reventó los tímpanos de los mineros.
El techo del túnel 7 se vino abajo. Evaristo cayó al suelo, cubierto de polvo. Pero un perforista joven, apodado El Gato, quedó atrapado bajo las vigas maestras. Toneladas de roca encima. El aire se llenó de polvo de sílice y olor a muerte inminente. Cualquier hombre cuerdo hubiera corrido hacia la salida. El instinto de supervivencia te grita que corras. Pero Remigio no corrió hacia la luz del día. Remigio corrió hacia la oscuridad, hacia el derrumbe. Evaristo narra lo que vio desde el suelo. Remigio llegó hasta el gato. Intentó levantar la viga con sus manos desnudas, pero era imposible. La roca crujió. Iba a aplastarlos a los dos. Y entonces, Remigio hizo lo prohibido en la mina. No sacó coca para el tío. No pidió perdón a la Pachamama. Se arrodilló sobre las piedras afiladas y gritó hacia arriba, hacia la roca sólida, como si su voz pudiera atravesar 2 kilómetros de granito y llegar al cielo. Gritó un nombre. «Segeya, aquí estoy. Acepto el trato. Toma el pago ahora, pero sácanos de aquí». Investigué el nombre. Segeya. En la angelología cabalística es el ángel número 28. Sus atributos son específicos: longevidad, protección contra incendios, caídas y ruina. Es el ángel de los sobrevivientes de catástrofes. Pero la invocación de Remigio no fue una plegaria, fue una transacción. Evaristo describe lo que pasó después. Hubo un destello. No fue fuego, fue luz fría, azul. Una columna de energía sólida atravesó el techo de la montaña sin romper la roca, como un láser atravesando el agua. Vi una silueta dentro de la luz, alta, geométrica, terrible. No tenía alas de plumas, tenía superficies planas, como espejos, que giraban alrededor de un núcleo de fuego. Y donde debería tener rostro, solo había superficies reflejantes que devolvían mi propia imagen. Pero no era yo. Era yo, viejo, arrugado, muerto en un ataúd, como si el ángel me estuviera mostrando mi propio futuro inevitable cada vez que lo miraba. Esa cosa agarró la mano derecha de Remigio. No fue un rescate suave, fue una extracción violenta. La luz jaló a Remigio y al gato, arrastrándolos por el suelo 30 metros hasta la zona segura donde estaba Evaristo. El olor en el aire cambió. Ya no olía a azufre y gas. Olía a limpio, a tormenta eléctrica, a quirófano estéril. Cuando la luz se apagó, el silencio fue absoluto. El gato estaba vivo, ileso. Remigio estaba sentado contra la pared, pálido, sudando frío. Su mano derecha ya no estaba. El corte era perfecto, cauterizado al instante. La piel del muñón humeaba, brillando como vidrio fundido. Remigio había pagado la cuota. Y mi pregunta es, si la salvación divina requiere un sacrificio de sangre inmediato, ¿es realmente un milagro o es simplemente una cirugía de emergencia realizada por una entidad que cobra honorarios muy caros? Evaristo se acercó para ayudar a su capataz. «¡Don Remigio! ¡Su mano!
¡Fue la roca! ¡La roca se la arrancó! Pero Remigio negó con la cabeza, llorando sin lágrimas. Se agarró el muñón humeante con la mano izquierda y confesó la verdad. No fue la roca, Evaristo. Fue el cobro. Hace 60 años, en 1890, quedé enterrado vivo en un derrumbe igual a este, en el nivel 3. Tenía 20 años. Estaba solo en la oscuridad, asfixiándome. Grité pidiendo vida. No me importaba el precio. Solo quería vivir. Y él vino. Segeya. Me dijo que me daría tiempo. Mucho tiempo. Longevidad más allá de lo humano. Pero me advirtió que la carne humana no está diseñada para la eternidad. Se pudre, se gasta. Me dijo que cada 20 años tendría que pagar un peaje para renovar el contrato. Una parte de mí, a cambio de más tiempo. Remigio se señaló el pie izquierdo a través de la bota. La primera vez, en 1910, se llevó 2 dedos del pie mientras dormía. Desperté y ya no estaban. El corte estaba cicatrizado. Se tocó el pecho, sobre el corazón. En el 30, se llevó 3 costillas. Desaparecieron de mi caja torácica. A veces siento que mis pulmones no tienen protección. Levantó el muñón derecho, que aún brillaba con luz residual. Y hoy se llevó la mano. El precio sube, Evaristo. La inflación divina. No sé qué me pedirá la próxima vez. ¿Un ojo? ¿La lengua? ¿Media pierna? Tengo miedo de que pronto no quede nada de mí que valga la pena salvar. Seré solo un torso inmortal sufriendo en la oscuridad. Remigio renunció esa semana del 48. Desapareció. Pero los archivos de la institución tienen ojos en todas partes. Rastreé incidentes similares en Bolivia durante las décadas siguientes. En 1985 hubo un terremoto devastador en La Paz. Un edificio colapsó. Los bomberos encontraron a un grupo de 10 sobrevivientes intactos en un sótano. Los testigos dijeron que un viejo extraño los había guiado. Un viejo que sabía exactamente dónde pararse antes de que el techo cayera. Un periodista entrevistó a uno de los rescatados. El señor no tenía mano derecha, dijo el testigo, y le faltaba una oreja. Cuando le preguntamos su nombre, solo sonrió con tristeza y dijo: «No importa, ya casi no me queda tiempo». Y se fue cojeando entre los escombros. Busqué en los archivos fotográficos de ese periódico. Encontré una foto borrosa al fondo de una página. Era él, Remigio, pero ya no parecía un hombre joven. El contrato estaba fallando, o el precio era demasiado alto. Le faltaba la mano derecha, le faltaba la oreja izquierda. Caminaba cojeando, como si le faltara media pierna o la cadera estuviera fusionada. El ángel lo estaba desarmando, pieza por pieza, década tras década. Lo estaba consumiendo para mantenerlo vivo. Remigio vive, pero vive disminuido. Cada vez que salva a alguien, paga con un trozo de sí mismo. Se ha convertido en un mártir involuntario. Y mi pregunta es: ¿vale la pena la vida eterna si al final no queda suficiente cuerpo para disfrutarla? ¿Es mejor morir entero a los 80 años o vivir 1000 años como un rompecabezas incompleto? Volvamos a la cinta de don Evaristo.
La grabación termina con una confesión que hiela la sangre. Evaristo, ya con 90 años, susurra con miedo. Hijo, te cuento esto porque tengo miedo. Remigio me salvó esa noche en el 48. Me tocó. Me empujó fuera del peligro. Su muñón brillante rozó mi brazo. Y últimamente me siento extraño. Tengo 90 años. Debería dolerme todo. Tengo silicosis. Debería estar tosiendo sangre. Pero mis rodillas están fuertes como las de un muchacho. Mi espalda no duele. Veo mejor que tú sin lentes. Y anoche soñé con una luz azul y una voz geométrica. Evaristo tenía una teoría aterradora. Creía que cuando Remigio lo tocó, le transfirió parte del contrato, como un virus, una enfermedad de longevidad. Creía que Remigio, desesperado, estaba buscando a quién pasarle la deuda. Tengo miedo de que ahora que Remigio ya no debe tener cuerpo para pagar, el ángel va a venir a buscarme a mí para cobrar la siguiente cuota. Soy su aval. Don Evaristo murió 2 semanas después de grabar esa cinta. Oficialmente, causas naturales, pero la familia decidió velarlo a cajón cerrado. Dijeron que fue por respeto, pero el médico que firmó el acta salió de la casa pálido, temblando. Se rumorea en el pueblo que cuando fueron a vestir el cuerpo, a Evaristo le faltaban cosas. Le faltaban 3 dedos de la mano izquierda. Le faltaba la nariz. Le faltaban partes que no desaparecen en una muerte natural. El cobrador había venido y se había llevado el pago final de un solo golpe. Con la voz baja, les dejo esta advertencia final. Remigio Huanca sigue ahí fuera. En 2018, tras un incendio en Santa Cruz, una familia sobrevivió gracias a un anciano mutilado que los despertó. Dijeron que le faltaban dedos en los pies y que su cara era casi una calavera sin nariz ni orejas. Si alguna vez están en peligro, en un terremoto, un incendio o un accidente, y alguien los salva milagrosamente, si notan que esa persona tiene cicatrices extrañas, muñones cauterizados o una mirada demasiado antigua, no le den las gracias. Y por lo que más quieran, no le den la mano. No lo toquen, solo corran. Porque las bendiciones divinas de este tipo siempre tienen factura. Y Remigio está buscando desesperadamente a alguien que le ayude a pagar los intereses de la eternidad. A veces, la deuda es transferible. Y tú podrías ser el siguiente aval. El archivo se nutre de sus historias. Si tienes una propia, déjala plasmada en los comentarios. Suscríbete para no perderte en la oscuridad. Soy el archivero. Hasta la próxima entrega. La sombra empujó al coche como si se tratara de algo liviano, y mientras el metal se retorcía a centímetros de ella, yo escuché el gruñido de algo que no era de este mundo. A continuación, leeré un correo que llegó a última hora.
Con una voz que denota cansancio y urgencia, el mensaje dice lo siguiente. Perdón por empezar así, sin saludos ni protocolos. No tengo tiempo para la cortesía. Si usted está leyendo esto, es porque mi nombre ya no significa nada. Y porque Lucía, Lucía sigue sonriendo con esa calma bendita que me está matando. Usted se especializa en lo que no debería estar ahí. Y por eso le escribo. Necesito que alguien con ojos fríos analice lo que le voy a contar. Porque en este país, usted sabe, si algo te salva de la muerte, le ponemos un altar y le prendemos una veladora. Nadie pregunta qué precio cobra el santo por el milagro. Conozco a Lucía desde que usábamos uniforme de primaria. Éramos de esas amigas que se cuentan hasta los suspiros. Por eso, yo sabía lo que pasaba en su casa. Usted no se imagina el infierno que era ese departamento en la San Rafael. Su padrastro, un tipo que olía a alcohol y a resentimiento, la usaba de saco de boxeo. La golpeaba sin deberla ni temerla, solo por el gusto de verla encogida en un rincón. Yo la vi llegar a la escuela con las costillas marcadas y los ojos hinchados, tantas veces que perdí la cuenta. Y ella rezaba. Dios mío, ¿cómo rezaba? Le pedía a un ángel de la guarda que la sacara de ahí. Yo, que siempre he sido más de realidades que de dogmas, le decía que los ángeles no bajan a las vecindades. ¡Qué equivocada estaba! El milagro ocurrió cuando teníamos 12 años. Iban en el coche del padrastro. Él, la mamá de Lucía, y ella en el asiento de atrás. Un camión de carga se quedó sin frenos y los embistió de lleno. El auto quedó reducido a una masa amorfa de chatarra. Un acordeón de acero y vidrio. Los bomberos tardaron 4 horas en sacar los cuerpos. El padrastro murió al instante. Dicen que el motor terminó donde debería estar su pecho. La mamá quedó en coma meses. Pero Lucía, Señor, esto es lo que nadie pudo explicar. Lucía salió caminando. No tenía un solo rasguño, ni un moretón, ni siquiera el polvo del cristal templado se le había pegado a la ropa. Los paramédicos se santiguaban al verla. Ella solo decía, con una vocecita que me daba escalofríos, que él la había abrazado, que sintió unas manos muy grandes y muy frías que la envolvieron justo antes del impacto. Todos dijeron que era un ángel, una intervención divina, un regalo de Dios para una niña que ya había sufrido demasiado. A partir de ahí, la vida de Lucía se convirtió en una sucesión de eventos imposibles. La gente lo llamaba mucha suerte, pero yo, que estaba a su lado, empecé a notar la vibración baja que la acompañaba. Si alguien le gritaba en la calle, ese alguien se tropezaba y se rompía los dientes contra la banqueta 2 pasos después. Si un profesor la reprobaba, al día siguiente el profesor sufría una embolia o se le inundaba la casa. Era como si el universo se hubiera vuelto sobreprotector con ella, de una manera antinatural. Usted sabe que los ángeles, en las escrituras originales, no son gorditos con arpas. Son seres terribles que dicen, no temas, porque su sola presencia te puede fulminar. Pero lo que acompaña a Lucía no es terrible por su gloria, sino por su viscosidad. Hace una semana ocurrió lo que me obligó a contactarlo. Estábamos cruzando la calle. Íbamos distraídas hablando de cualquier tontería. Un coche, uno de esos tipos que creen que el semáforo en amarillo es una invitación a acelerar, no la vio. Iba a por lo menos 80 kilómetros por hora. No había tiempo de reaccionar. Nada de eso. Yo me congelé. Cerré los ojos esperando el sonido del impacto, el golpe seco de la carne contra el metal. Pero lo que escuché
Fue un siseo, como si 1000 serpientes estuvieran soltando el aire al mismo tiempo. Abrí los ojos y lo vi. Detrás de Lucía, emergiendo de su propia sombra, pero con una densidad que distorsionaba la luz del sol, apareció una figura. No tenía plumas. Era una masa de oscuridad macabra, con extremidades demasiado largas y delgadas, como patas de araña hechas de humo y brea. Esa cosa no la empujó con delicadeza. Le dio un golpe violento en la espalda para quitarla del camino. El movimiento fue tan rápido que el ojo apenas lo registró como un borrón negro. Lucía cayó al suelo, a salvo. El coche pasó de largo, rozando el aire donde ella había estado un segundo antes. Me acerqué corriendo, gritando su nombre, con el corazón en la boca. Cuando la tomé por los hombros para levantarla, ella me miró. Señor investigador, juro por lo más sagrado que lo que vi no era humano. Sus ojos no estaban cerrados ni llorando, estaban abiertos de par en par, y todo lo blanco del ojo, la esclera, estaba bañada en una sangre espesa, un rojo tan oscuro que parecía negro. Las pupilas estaban dilatadas al máximo, cubriendo casi todo el iris, vibrando, como si estuvieran tratando de procesar una visión que no pertenece a este plano. Parecía que su cabeza iba a explotar por la presión interna. Me quedé muda. El terror me secó la garganta. Pero entonces, Lucía parpadeó. 1, 2 veces. Y cuando volvió a abrir los ojos, la sangre había desaparecido. Sus ojos volvieron a ser esos ojos color miel, dulces y limpios, de siempre. Se sacudió el polvo de las rodillas, me regaló una sonrisa que me heló la sangre y me dijo como quien comenta el clima: «Ay, Mariana, qué susto. Por suerte tengo mi ángel de la guarda, ¿verdad? Siempre me cuida». Ángel de la guarda. Esas palabras se me clavaron como astillas. Los ángeles no tienen ojos que sangran. Los ángeles no emiten ese olor a ozono quemado y a carne vieja que se quedó flotando en el aire de la avenida. Los ángeles no empujan con esa saña que parece más odio hacia el mundo que amor por la protegida. Desde ese día ya no puedo verla igual. Me he fijado en detalles que antes ignoraba por puro miedo a la verdad. Lucía nunca tiene frío. Incluso en las madrugadas más heladas de la ciudad, su piel está hirviendo, como si tuviera un horno dentro. Y a veces, cuando se queda callada, se escucha un susurro distorsionado que no sale de su boca, sino del espacio vacío que hay justo detrás de su nuca. Es un sonido rítmico, como un cascabel roto, o como alguien arrastrando algo pesado en una habitación de arriba que debería estar vacía. Ayer fui a su casa. Su mamá, que nunca se recuperó del todo del accidente y vive en una especie de neblina mental, me tomó de la mano cuando Lucía fue a la cocina por agua. La señora temblaba. Me miró con unos ojos llenos de una lucidez aterradora y me susurró: «Dile que se vaya. El que está en el rincón ya no cabe en la casa. El que la cuida se está comiendo lo que queda de ella para poder estar aquí». No entiendo a qué se refiere, pero lo sospecho. Creo que ese día en el coche, lo que sea que respondió a los rezos de una niña desesperada, no fue un enviado del cielo. Fue algo que estaba esperando una invitación. Una grieta en el dolor de Lucía para colarse. Y ahora que es su dueño, no deja que nada le pase porque ella es su ancla, su portal. Si ella muere, él tiene que regresar a esa oscuridad de donde salió. Por eso la cuida, no por amor, sino por hambre. Señor, tengo miedo. Tengo miedo porque ayer, mientras nos despedíamos, Lucía me dio un abrazo largo. Y por un segundo, sentí que algo me observaba desde su hombro. No era una sensación, era una presencia física.
una vibración baja que me recorrió la columna. Y cuando me separé, ella me miró con una curiosidad que me resultó ajena y me dijo: «¿Sabes? A mi ángel le caes muy bien. Dice que tú también necesitas que alguien te cuide». «No quiero que me cuide, nada de eso. Prefiero morir en un accidente común. Prefiero que me pase lo peor antes que tener esa sombra pegada a mis talones». Le adjunto las coordenadas de la casa de Lucía y una copia del informe policial del accidente de hace años. Fíjese en las fotos de las pericias. Si hace zoom en el reflejo de los cristales rotos del coche, verá que hay una silueta que no debería estar ahí. Una silueta con demasiados dedos y una cabeza que no termina de ser humana. Por favor, dígame que no estoy loca. Dígame que hay una forma de romper este contrato, porque siento que la suerte de Lucía se está extendiendo hacia mí. Y ya empecé a escuchar los cascabeles en mi propio pasillo cuando apago las luces para dormir. Los ángeles no se ven así, investigador. Los ángeles no te miran con ojos llenos de sangre. Espero su respuesta. Si no llega a tiempo, busque la estampilla que ella siempre carga. Dicen que si la quemas, el que está detrás tiene que mostrar su verdadero rostro. Pero yo no me atrevo. No quiero ver lo que hay debajo de esa luz que ella llama bendición. Atentamente, Mariana